Bueno, pues buenos días, amigas y amigos. Estamos en otra transmisión del canal de TICS y algo más, su servidor, profe Marcus. Aquí estamos en el CECATI 72, en compañía de Kevin y Darla, que están aquí pues recibiendo esta capacitación del curso de aplicaciones básicas de hoja de cálculo. Y bueno, el tema del día de hoy es el de gestión de fórmulas y funciones. Buenos días, Kevin y Darla. ¿Cómo están? Perfecto, muy bien. Bueno, aquí con toda la actitud, ¿verdad? De poder aprender a utilizar fórmulas y funciones, aprender a utilizar fórmulas y funciones, y pues vamos a la parte de la explicación. Lo que es una fórmula, bueno, pues de esto, pues espero que el público aquí presente y ustedes también no tengan una aversión o rechazo hacia lo que es el usar una fórmula, porque cuando escuchamos de esto y vemos que hay que hacer operaciones como son sumas, multiplicaciones, comparaciones, creo que a todos nos viene a la mente, ¿verdad?, lo que son las matemáticas, y tal vez sea algo de lo que muchos huyen, pero que sin embargo está presente todos los días en nuestra vida. Para tomar decisiones, el tener la noción de las cantidades y comparar y pues hacer cálculos es algo inherente al ser humano, y espero, bueno, que eh, abran la mente, sobre todo para que este tema pues quede claro y comprendido. Bueno, de acuerdo a esta diapositiva, bueno, lo que tenemos es que una fórmula pues es básico o es básica para ayudar a analizar datos de la hoja de cálculo. Todos los datos que se capturan en una hoja de cálculo, pues estamos conscientes que tienen una organización, ¿verdad? Pero el ver los datos así nada más no nos dicen mucho, ¿no? O sea, entonces necesitamos aplicarles operaciones para poder obtener mayor información de esos datos. Entonces yo aquí les invito, Kevin y Darla, a que abran el Excel para que vayan trabajando sobre esto. Ok. Por definición, una fórmula está compuesta de elementos como son los operadores, las referencias de celda, los valores, también funciones que son operaciones ya predefinidas y nombres de rangos. Y para introducir una fórmula en una celda, bueno, pues usamos una combinación de estos elementos, pero siempre empezamos escribiendo el signo igual. Entonces, la fórmula es esa secuencia de valores, referencias de celda, nombres, funciones y operadores que van a producir un valor nuevo a partir de valores ya existentes. Aquí en la emisión que estoy haciendo, la presentación, vemos ejemplos de fórmulas, ¿verdad? Y vemos que todas empiezan con el signo igual, pero lo interesante de esto es que debemos tener datos a partir de los cuales hacer estas operaciones. Entonces, vámonos con Excel. Bueno, pues la idea es introducir algunos datos para que se pueda llevar a cabo esta actividad. Y bueno, vamos preparando la hoja de cálculo. Cambiaré un poco el zoom para que se vea mejor. Y ahora pues tenemos un caso donde aquí vamos a registrar unas calificaciones de algunos estudiantes, por lo que estaremos escribiendo algunos encabezados como la matrícula y el encabezado estudiantes. Y bueno, pues en el CECATI 72 nosotros evaluamos los cursos por subobjetivos,
y vamos a preparar los encabezados para las calificaciones de estos subobjetivos. Empezamos pues escribiendo dos encabezados que son el subobjetivo 1 y el subobjetivo 2. Y bueno, pues ahora vamos a utilizar la herramienta para rellenar series. Y para esto pues vamos a seleccionar aquí estas celdas. Queremos rellenar desde la columna C hasta la columna H, pensando que son 6 subobjetivos los que se van a evaluar. Por lo tanto, pues aquí vamos a la herramienta de series, es rellenar series. Y bueno, va a ser autorrellenar. Aquí le damos aceptar y vamos a ver el resultado. Pues lo que nos ahorramos un poco es lo de escribir los números. Aquí pues la palabra subobjetivo se repite y lo que va cambiando son los números hasta llegar al número 6. Así ya tenemos nuestros encabezados de los subobjetivos. Posteriormente, lo que haremos será pues aplicarle un formato para que sea legible, porque bueno, pues así en esa orientación horizontal, las, eh, la información pues no se ve de la forma correcta. Vamos a cambiarlo a una orientación de texto vertical, pues para lo cual pues vamos a utilizar una herramienta que tenemos en el grupo de alineación y ahí vamos a girar el texto hacia arriba. Tenemos varios tipos de alineación u orientación en este caso, orientación de texto. Aquí lo vamos a girar hacia arriba. Bueno, pues ahora lo que sigue es reducir un poco el ancho de las columnas donde tenemos estos encabezados. Porque bueno, pues vamos a introducir algunos valores numéricos que son de 2 dígitos solamente. Ampliamos un poco el ancho de las columnas, la de matrícula, bueno, la de estudiantes primero. Y bueno, pues en la columna I vamos a también poner otro encabezado, pero en este caso dirá, el encabezado dirá calificación final. En esta columna es donde vamos a obtener el resultado final después de haber evaluado los demás subobjetivos. Y bueno, en automático toma la orientación que le pusimos a las otras celdas que están adyacentes. Ahora en otra columna vamos a escribir las observaciones, pero aquí pues vamos a volver a cambiar la orientación del texto. Ya no queremos que quede con esa orientación de texto hacia arriba, entonces vamos a modificar aquí la orientación. Para eso pues tenemos que usar nuevamente la herramienta de orientación. Y ahora vamos a elegir la opción formato de alineación de celdas. Para que volvamos a tener una orientación horizontal para este texto. Ahí está la herramienta. Y ahí tenemos la sección de orientación. La ponemos otra vez en horizontal. Bien. Ahora vamos a escribir las matrículas. Aquí en el CECATI 72 la matrícula se forma de el año de registro. También tenemos el número del Estado de la República.
seguimos acomodando aquí un poco en los formatos. Ok, vamos a continuar con esto de las matrículas y como les decía, hay que escribir el año, luego escribir el número de la república en la cual se encuentra estudiando el estudiante, porque bueno, en los CECATI pues hay más de 200 CECATI en la República Mexicana. Entonces, para diferenciar con la matrícula en qué estado de la República estudia, pues ahí se le agrega ese número después del año, como por ejemplo aquí, los estudiantes que se registren en este año tendrían el año 2026 y luego iría el número 30 y luego pues registramos el número de plantel y después los dígitos consecutivos o progresivos de acuerdo al orden en el que se van registrando. Muy bien, ya le agregamos el número del plantel, en este caso 072, y posteriormente los números consecutivos de acuerdo a cómo se van registrando los estudiantes. Bueno, como es un número bastante grande, el formato en el que nos muestra Excel este dato, pues es en notación científica. Es, por eso nos aparece de esa forma. Pero nosotros necesitamos que la matrícula se vea completa. Por lo tanto, bueno, pues aplicaremos aquí un pequeño truco para que este número no tenga el formato de número, sino se vea como texto tal cual, con el único detalle que, bueno, pues este dato, pues aunque es un número, pues no estamos o no realizaremos operaciones con estos datos. Le estaremos agregando un apóstrofo, es un carácter que tenemos ahí ubicado en el teclado latinoamericano, pues está junto al número 0, al final de los números, en la primera línea del teclado. Y con esto, pues lo que vamos a lograr es presentar el dato numérico, pero como tipo texto. Por eso es que nos aparece ahí un mensaje de error. Y bueno, esto pues no es un error, realmente es algo que nosotros queremos para que el número se vea tal cual y no tengamos ese problema de que se ve en notación científica. Y aquí pues ese es el error, el número almacenado como texto, eso es un posible error, pero nosotros podemos elegir omitir el error pues para que ya no nos aparezca esa advertencia. Ahí le damos omitir error y de esta forma ya no nos aparece la advertencia y este dato ya no tiene en realidad formato de número, sino formato de texto. Ahora vamos a escribir la matrícula para el segundo estudiante, pero pues ya con ese dato de que lo queremos tal cual, ya le ponemos el apóstrofo y ahí escribimos el año, el estado de la república, el número de plantel y el consecutivo. Ahora lo que podríamos intentar es replicar lo que hicimos con los encabezados de subobjetivo. Si hacemos el autorrelleno de los datos de las dos primeras matrículas, vamos a ver si nos funciona. Por lo que veo, no nos funciona. Lo único que está haciendo es repetir los textos de la matrícula del primer y el segundo estudiante y lo va repitiendo. Entonces, eso no funciona. Y bueno, pues
Ahora vamos a intentar que se generen los números. Para esto, pues le tenemos que retirar el apóstrofo y ahora seleccionamos y hacemos el autorrelleno de las matrículas. Esto lo hacemos solamente como una forma de no escribir, porque el dato real, pues hay que tomarlo conforme al cómo se van inscribiendo los estudiantes. Y bueno, pues aquí ya vemos que nos aparecen, pero como lo vimos al principio, pues con el formato de notación científica, que pues la verdad no es el que queremos. Y cada vez que checamos ahí, damos doble clic, pues sí nos aparece. Vamos a poner el apóstrofo nuevamente, pero nos damos cuenta de algo, que esto no es eficiente porque tenemos que hacerlo dato por dato. Entonces, ¿qué otra forma podríamos intentar? Bueno, podríamos cambiarle el formato de número. Podríamos elegir en formatos de número. Bueno, ahí está el formato de tipo texto, pero pues eso no nos funciona. Lo que sí podemos hacer es elegir el formato general, tampoco nos funciona. Ahora podemos elegir el formato de número, pero le vamos a quitar los decimales y en esta forma sí nos aparece como esperábamos. Si lo convertimos a texto, pues regresa otra vez a la notación científica. Lo necesitamos en formato de número, pero quitándole los decimales. Y de esa manera ya aparece en la forma en la que queremos. Entonces, bueno, pues ahora solamente es cambiar la alineación y darle el formato de número al resto de las matrículas, quitándole los decimales. Y ya, tenemos las matrículas de los estudiantes. Bueno, pues componemos un poco los formatos, le quitamos esos mensajes de error para que se vea un poco mejor y movemos un poco los formatos. Vamos a escribir los nombres de los estudiantes y bueno, pues eso será en la columna B. Ahí vamos a escribir estos nombres ficticios, pues solamente como ejemplos, pues para que nuestra tabla esté completa. Y bueno, pues aquí estamos escribiendo algunos nombres, nada que ver con la realidad, como les decía, son para efectos demostrativos. Y bueno, pues ahí escribimos ya los datos de 5 estudiantes. Bueno, uno más. Y ya que tenemos esos datos, pues como no son datos reales y además también puede ser que haya homónimos si existen, podemos copiar y pegar. Así que no hay problema que se repitan los nombres. Y bueno, ya completamos nuestra tabla de 13 estudiantes. Ahora vamos a escribir los números, pero vamos a usar otro pequeño truco, en este caso una función que nos va a generar los valores. Vuelvo a insistir, esto solamente es para ahorrarnos un poco de trabajo en escribir estos datos. Así que lo que haremos será usar una función. Bueno, les recuerdo, amigas y amigos, suscribirse al canal de TICS y algo más. Bueno, continuando, vamos a
ahora a la pestaña de fórmulas, donde encontramos todas las categorías de fórmulas, y vamos a utilizar una función matemática que nos va a permitir generar números aleatorios. Y recordemos que, bueno, aquí la mínima calificación que puede tener un estudiante, pues es el 5. Y claro, si acredita, pues ya debe tener 6 o más. Entonces, vamos a buscar la correspondiente fórmula o función, en este caso en la categoría de funciones matemáticas. Pero bueno, también recordemos que tenemos otras funciones, tenemos funciones financieras, tenemos funciones lógicas y cada una con un determinado propósito. Así que aquí es donde, retomando el tema de funciones, pues aquí tenemos varias funciones que tienen distintas utilidades. Aquí las podemos encontrar en la pestaña de fórmulas. Ahí están por categorías. Y claro, cada una con un propósito definido. En la celda C3 vamos a insertar la función, que es una función matemática, y la vamos a encontrar en esa categoría entre matemática y trigonométrica. Ahí tenemos dos funciones aleatorio. La que vamos a usar es la de aleatorio entre. La primera genera números aleatorios entre el 0 y el 1 y la otra genera números aleatorios entre un número inferior y otro superior. Vamos a utilizar la de aleatorio entre. Y bueno, pues aquí hay que seleccionar esa función y ya nos aparece el cuadro para insertar la función. Y aquí en inferior es donde vamos a determinar el límite inferior, que sería el número 5. Ahí parece que hubo un detalle, pero bueno, vamos a volver a intentarlo. Ahí escribimos el número 5 y luego tenemos que poner el límite superior, que sería 10. O sea que aquí va a generar números aleatorios entre el 5 y el 10. Y lo que estamos haciendo, pues es solamente para poder tener los valores sin necesidad de escribirlos. Pero en la vida real, pues se tiene que llevar ese control. Cada vez que se evalúa al estudiante, pues hay que registrar la calificación correspondiente. Ahora vamos a utilizar el control de autorrelleno y utilizamos esta función para tener los valores correspondientes para toda la tabla. Ahí ya tenemos valores entre 5 y 10, que serían las calificaciones válidas para un estudiante en cada uno de los subobjetivos. Bueno, ahora le daremos algo de formato, le pondremos bordes a los datos para que así se pueda localizar mejor toda la información.